Desde hace un par de años, en todas sus líneas, Hasbro viene implementando las figuras o la iniciativa HasLab. ¿Qué es y cómo funciona? Lo explicamos en el vídeo de hoy, pero sobre todo nos preguntamos, ¿está el futuro de la HasLab garantizado dentro de la línea Marvel Legends? Bien, para empezar vamos a delimitar un poco qué son las figuras HasLab. Que en realidad digo mucho figuras porque en Marvel Legends lo que hemos tenido son figuras, pero en verdad son iniciativas. Básicamente la iniciativa HasLab es una iniciativa de crowdfunding de Hasbro donde en sus diversas líneas se ponen a la venta productos que en teoría no se pueden poner a la venta en tiendas. Y bueno, y aquí entramos un poco en conflicto. ¿Por qué entramos en conflicto? Porque bueno, ellos aducen que por el tipo de figura y el tipo de precio y sobre todo el tamaño que tiene la figura, esto no podría estar en grandes superficies, no podría estar en un Walmart o no podría estar en un Target en Estados Unidos o no podría estar aquí en un Corte Inglés. Sin embargo, sabemos que diversos objetos de su línea de réplicas 1-1 también tienen un tamaño considerable y sí que están en ese tipo de superficies, pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí es verdad es que, bueno, que una gran compañía haga iniciativas de crowdfunding, que en teoría son esas campañas de financiación donde cada uno de los que quiere aportar para una determinada juego de mesa o para un determinado videojuego o para iniciativas que necesitan básicamente financiación, pues el hecho de que lo haga una gran empresa como Hasbro ya es un poco dudoso. Pero bueno, esto lleva siendo así durante los últimos 5 o 6 años, puede ser. En el caso de Transformers hemos tenido cosas como un Unicron totalmente transformable. En el caso de Star Wars hemos tenido naves y vehículos como la barcaza de Java, por ejemplo. Y en el caso de Marvel Legends hemos tenido esencialmente figuras gigantescas. ¿Cómo funcionan los HasLab? Pues bien, habitualmente Hasbro abre una ventana de tiempo en el cual la gente puede decidir comprar ese objeto. Aquí básicamente lo que haces es como si fuera una especie de pre-reserva. Es decir, me garantizo que esa figura me va a llegar cuando salga a la venta. Entonces Hasbro en teoría sabe las unidades exactas que tiene que producir. Claro, esto le garantiza por otro lado que tampoco muchas de esas figuras se vayan a quedar sin vender. En resumidas cuentas, para ellos es una manera de minimizar pérdidas en objetos demasiado grandes y demasiado costosos como para luego ponerlos a precio de saldo. Entonces, básicamente, durante esa ventana de tiempo de la que hemos hablado, pasa que si no se llega al mínimo conseguible, esa figura no sale a la venta y se considera una campaña no exitosa de HasLab. En Marvel Legends hemos tenido hasta la fecha 4 HasLab y solo uno de ellos no ha resultado exitoso. En primer lugar, tuvimos el Sentinela. Ese fue el primer HasLab de Marvel Legends. Al año siguiente llegó Galactus, que fue más grande incluso que el Sentinela. Y al año siguiente llegó el primer HasLab fallido, que fue el Engine of Vengeance, el coche de Robbie Reyes, el motorista / piloto fantasma. Y por último, el año pasado, que nos tiene que llegar este año, Hasbro nos ofreció el hombre gigante de los Vengadores. Hasta el momento, esos han sido todos los HasLab de Marvel Legends. Y claro, aquí ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Vale, de aquí en adelante, digamos que estos han sido un poco los hechos. De aquí en adelante voy a dar mucho mi opinión. Mi opinión de qué ha pasado hasta ahora con los HasLab y mi opinión de cómo puede ser el futuro de estos. Porque yo es un producto al cual le veo bastantes problemas a partir de ahora. ¿Por qué le veo bastantes problemas a partir de ahora? Bueno, bien, vamos a hablar de las diversas cosas que han pasado hasta el momento dentro de la campaña HasLab. En primer lugar, analizando los HasLab que han salido y el que no ha salido, podemos ver que los HasLab que han salido hasta el momento son HasLabs de figuras grandotas, de figuras gigantes. De hecho, yo he participado en los 3 HasLab que se han salido y no lo he hecho en el que no salió. Así que, bueno, al final eso muestra un poco la tendencia de por dónde van los tiros de este tipo de figuras. Evidentemente no podemos generalizar y decir a la gente solo le interesan los HasLab de figuras gigantes. No, y de hecho creo que para mí, y me estoy adelantando un poco a las conclusiones, los HasLab tendrían que transformarse un poco. Pero claro, eso
echaría para atrás la excusa que vienen usando de, bueno, esto no es un producto que se pudiera comercializar en tiendas normales. Evidentemente hay una cuestión también de precio de la propia figura. El Haslab de Robbie Reyes fue un Haslab demasiado caro. Muy, muy, muy caro. No recuerdo cuánto era, pero en comparación con el Haslab del Sentinela o el Haslab de Galactus, no era tanto más barato. Al final estamos hablando de un coche en escala 1:12, es decir, sería una cosa... Pues no se me ven las manos en el plano, pero vamos, se pueden hacer un poco la idea de cómo era. De todas maneras, pondré algunas imágenes para que se puedan imaginar cómo era este coche del piloto fantasma en comparación con otras figuras de Marvel Legends. Además, le añadimos una segunda polémica, y es que anteriormente usaban los tiers de los Haslab para vender cuantas más unidades mejor. Básicamente lo que se decía era, si llegamos a vender no sé cuánto, te llevas tal figura. En el caso de Sentinela, por ejemplo, venía con, si mal no recuerdo, Bastión ya de base, pero tenía algunos tiers como la Sentinela femenina y algunas partes alternativas para el Sentinela. Pero más evidente fue con el caso de Galactus, que básicamente los tiers eran Frankie Rey Nova, era también Estela Plateada y era Morg. Morg era el último tier, no me acordaba el nombre de ese heraldo. Y el último tier fue una cabeza del Doctor Muerte bastante feota para Galactus, pero la verdad es que no conozco a nadie que le haya puesto esa cabeza a su figura. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al fracaso de Robbie Reyes. Y es que nos habían prometido unos tiers que, si me preguntas a mí, son los más jugosos con los que había salido ninguna figura de Marvel Legends. Básicamente estos eran Mephisto, la Reina Duende y Hellstone. ¿Qué es lo que pasa? Se molestaron por activa y por pasiva en decirnos que esas figuras no iban a salir bajo ninguna otra circunstancia, porque algunas se decían que, bueno, tenía cierta parte provocativa, otros se decían que podía herir sensibilidades, ya lo hemos hablado varias veces, y la cuestión es que hicieron mucho hincapié en estas figuras, si no te las compras ahora, no van a volver a salir en la línea. ¿Qué es lo que pasa? Años más tarde vemos que han sacado a Hellstone, con lo cual, bueno, ya empezamos a ver que el tema de los tiers y los Haslab, pues igual tampoco están así. Cuando sacaron el Hombre Gigante, no obstante, no ofrecieron ningún tier de figura, cuando lo lógico hubiera sido, por ejemplo, el pack de 2 que sacaron de el Hombre Gigante y la Avispa a tamaño humano, a tamaño regular por así decirlo, pues haberlos ofrecido como tiers. Sin embargo, básicamente desde el equipo de Marvel dijeron que no querían que las figuras se quedaran, pues digamos, relegadas a que si alguien se las quería comprar al margen del Haslab, pues no querían que se quedaran encadenadas con ellas. Y de cierta manera esto lo entiendo un poco. Al final, si alguien quiere hacerse con un Estela Plateada, pues el Estela Plateada original de Walgreens estaba fastidiado, era exclusiva nuevamente, y el nuevo Estela Plateada venía con el Galactus de Haslab. Con lo cual, bueno, si alguien se quería hacer con una Estela Plateada para su colección, lo tenía fastidiado. Aunque ahora han vuelto a reeditar el de Walgreens solo en Estados Unidos, como siempre. Entonces, bueno, hasta cierto punto puedo entender por qué no ofrecen más figuras con los Haslab. ¿Qué es lo que pasa? El Hombre Gigante vino con 2 cabezas alternativas, una de Skrull y otra de Zombie, y no llegaron a la última meta. Fue la única de esas figuras que no llegó a la última fase. Creo que nos quedamos sin la cabeza del Hombre Gigante Skrull, si mal no recuerdo. Y aquí es donde echamos un vistazo de cara a futuro. Y es donde yo empiezo a tener un poco de problemas viendo esta viabilidad a largo plazo. Vale, hagamos el ejercicio de proyectarnos. ¿Por dónde pueden ir los tiros de los futuros Haslab? Evidentemente parece que Hasbro parece destinado a sacar más figuras de, pues eso, personajes gigantes. Porque digamos que el tema del fracaso del Engine of Vengeance lo siguen teniendo muy fresquito. Entonces, pues bueno, no creo yo que saquen otra cosa que no sean personajes gigantes hasta cierto punto. Evidentemente, como he dicho, esto es meramente especulativo, pero lo cierto es que si miramos a las figuras buff de Toy Biz, cuando los buff todavía eran buff, nos podemos encontrar con que han rehecho pues un gran porcentaje de ellas. Rehicieron a Galactus, rehicieron al Sentinela, rehicieron al Hombre Gigante, y de las grandes realmente solo quedaría Apocalipsis. Pongamos que realmente hicieran un Apocalipsis y esto fuera un éxito. ¿Qué figuras buff grandotas nos quedan ya fuera de la etapa de Toy Biz y entrando en la etapa de Hasbro? Tendríamos un Fin Fan Foom, que sacaron en su día también la buff, y que mucha gente diría que es el próximo Haslab.
Hablo de mi punto de vista concreto, ¿vale? Para mí, el motivo de comprarse un Galactus gigante o un Sentinela gigante son porque son entidades muy icónicas dentro del universo Marvel. Al final, a mi Sentinela lo puedo poner luchando contra todos los X-Men y a Galactus lo puedes poner, pues digamos, en un estante cósmico o incluso en un estante un poco del universo Marvel contra Galactus, en un estante de los Cuatro Fantásticos. Son figuras versátiles. Apocalipsis, vale, Apocalipsis digamos que te sirve para los mutantes, ok, no tengo ningún problema con ello. Sin embargo, Fin Fan Fum ya nos empezamos a encontrar personajes que digamos que tienen un estatus icónico porque la BAF en su día la verdad es que estaba bastante chula, también es verdad que salió dentro de la etapa oscura de Marvel y eso la elevó un poco, aunque es una figura que en líneas generales está muy bien, pero es verdad que carece de ese estatus icónico de grandísimo personaje del universo Marvel. De hecho, yo a Fin Fan Fum lo he ido en historias contaditas, se me viene a la cabeza una en concreto de Iron Man y poco más. Sé que es un enemigo de Iron Man, sé que es un enemigo de Hulk, pero no sé si sacarán un Fin Fan Fum de 50 centímetros o de 80 centímetros si yo me lo compraría porque tampoco sabría dónde ponerlo. Y como sabemos, el espacio es el principal enemigo del coleccionista. Entonces pongamos que Hasbro no va a ser más figuras de personajes gigantes, ¿vale? Porque como hemos dicho, ¿qué otro personaje queda con ese estatus de más grande de la vida para que pudieran sacar un HasLab? Bueno, si a ti se te ocurre, nos lo puedes dejar en comentarios. A mí, que contenga esa, digamos, esa doble dinámica entre un personaje realmente grandote y realmente imponente y que mucha gente compraría, ahí es donde yo tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría un Surtur, pero dudo que fuera un éxito de ventas. O un Ymir, pero dudo que fuera un éxito de ventas. Entonces, tienes que combinar ese tema de un personaje grandísimo en el universo Marvel, pero que además tenga esa cierta iconicidad y que sea un poco transversal para que todo el mundo lo conozca. Es complicado. Si a ti se te ocurre, nuevamente, déjanoslo aquí abajo en comentarios. Pero pongamos que Hasbro dice, no, pasamos de personajes gigantes y vamos a intentar hacer otras cosas. Evidentemente, podríamos intentar volver a los vehículos. Ya lo intentaron con el Engine of Vengeance y fue un fracaso. También es verdad que el Engine of Vengeance igual no es el vehículo más icónico del universo Marvel. Pero ¿qué vehículos sí que lo son? Vale, quizás un Fantastic Car podría ser un gran HasLab y que creo que se podría vender bien. Al margen de eso, la otra gran proposición que hacen muchísimos aficionados es el pájaro negro de los X-Men. Pero claro, un pájaro negro de los X-Men a escala, realmente a escala, que es un poco lo que te venden estos HasLab, pues tendría que ser bastante grandote para que quepan como mínimo 6 X-Men en su interior, más al margen espacio. Igual ocuparía todo el ancho que tengo aquí detrás, si no más. Piensen que tienen que caber 6 Marvel Legends en su interior. Al margen, si el coche del motorista fantasma costaba, creo que alrededor de $300, ¿cuánto podría costar un pájaro negro? ¿Y cuánta gente lo compraría? Pero bueno, pongamos que sí que sacaran un pájaro negro, que a pesar de que fuera gigantesco, saliera adelante. Vale, ok, los X-Men son bastante icónicos, así que puede ser, no digo que no. Pero ya nos empezamos otra vez a quedar faltos de ideas. ¿Qué más vehículos del universo Marvel podrían sacar? Podrían sacar un Spider Car, podrían sacar la furgoneta del Castigador. Volvemos a encontrarnos en terrenos que no fueran, pues, tan icónicos, por así decirlo, como para sacar un HasLab. De hecho, cuando han sacado naves dentro del universo Star Wars en formato HasLab, normalmente han sido para la escala de 3/4 de pulgada, la escala vintage. Y en Marvel Legends ya esa escala, pues, paz descanse. Entonces nos encontramos con otro problema similar, que son los dioramas. Los dioramas podrían ser otra alternativa para los HasLab, pero nos encontramos con que, bueno, si fueran a hacer un diorama de la oficina del Daily Bugle, si fueran a hacer un diorama de la sala de peligro, si fueran a hacer un diorama de la mansión de los Vengadores, o por lo menos del hall de la mansión de los Vengadores, recordemos que estamos hablando de figuras de 6 pulgadas. Entonces, básicamente el espacio que ocuparía cualquiera de esos dioramas sería grandísimo, por lo menos para hacerlo a escala, que vuelvo y repito, es el gran factor a vender por parte de la iniciativa HasLab. Entonces, si han seguido el raciocinio de esto, verán que nos encontramos en una encrucijada. ¿Por qué nos encontramos en una encrucijada? Porque básicamente dominar esas características de algo
que sea lo suficientemente imponente, pero que a su vez sea lo suficientemente popular como para que la gente lo compre, es una balanza difícil. Y sobre todo, habiendo eliminado las propuestas principales, las propuestas que sacó Toy Biz en su día, pues cada vez nos vamos encontrando con que quizás el formato HasLab tiene un futuro un poco incierto. Además, nos encontramos con otra cuestión principal. Hace poco anunciaron la figura de Dragon Man. Esa figura de Dragon Man es absolutamente imponente y es grandísima también, pero no acaba de ser lo suficientemente grande como para ser un HasLab. No obstante, han dicho que el modelo de distribución también va a ser parecido al HasLab, pero han dicho que no es un HasLab. Entonces, a nivel marketing, ahora mismo estamos en una nebulosa sobre qué va a ser Dragon Man. ¿Va a ser una pre-order al uso? ¿Va a estar en todos lados? ¿Va a ser exclusivo de Hasbro Pulse pero no lo van a considerar HasLab? Pero si se acaba el pre-order no lo puede volver a conseguir. La verdad es que estamos en una incógnita y creo que esa cuestión es un poco también la que ha llevado a Hasbro a este año pues no anunciar un HasLab como tal, a pesar de que la semana que viene tenemos la PulseCon y puede ser que ahí todavía anuncien algo, pero otros años han anunciado y lanzado HasLab durante los meses de agosto y septiembre. En caso de lanzarlo este mes, creo que va a ser el año que más han tardado en mostrar un HasLab nuevo, con lo cual, bueno, evidentemente están habiendo movimientos al respecto, sin duda. Si me preguntas a mí cuál sería mi HasLab ideal o que creo que podrían sacar a largo plazo y solucionar el futuro de la línea, pues para mí los HasLab interesantes serían a lo mejor packs de múltiples figuras. Cuando te estoy hablando de múltiples figuras, no te estoy hablando de un single pack de Amazon, te estoy hablando de, por ejemplo, los amos del mal, ¿vale? Que van a ser 10 o 15 figuras y sacas un megapack con todos ellos, pero de golpe te comes mogollón de figuras. Evidentemente este modelo también tiene sus pros y sus contras, pero lo cierto es que por lo menos podrían acabar equipos de una tacada, sería un pack un poco más caro que de costumbre, pero claro, ¿qué es lo que pasaría aquí? Que se desquitaría la excusa de esto no lo podemos poner a la venta en una gran superficie, porque al final no deja de ser un multipack. Entonces, ahora mismo Hasbro se ha arrinconado en los términos en los que está vendiendo sus HasLab, o por lo menos en cómo los ha vendido en el pasado. Sin embargo, vuelvo y repito, esto es esencialmente especulativo y hay otras líneas donde los vehículos han funcionado muy bien, como bien puede ser la línea de G.I. Joe Classified, que ha vendido tanques, que ha vendido helicópteros y que han funcionado a las mil maravillas. Claro que estamos hablando de una IP que es propia de Hasbro, pero bueno, ¿qué cositas se podrían hacer? En todo caso, no quiero ser pesimista porque, como ya he dicho, a mí los HasLab, al final, todos los que han salido me los he comprado, pero lo cierto es que le veo un futuro incierto a la línea, porque pienso, ¿qué otro HasLab me compraría yo? Y si bien hay algunos, como ya he dicho, puede ser un Surtur, puede ser un Ymir, puede ser un Mataraña de Spider-Man, no sé yo hasta qué punto pueden seguir sacando figuras de este tipo, porque no sé hasta qué punto podrían ser económicamente viables. Me da pena señalarlo, pero lo cierto es que creo que ahora mismo están en un impasse donde no sé muy bien cuál va a ser la continuidad de este tipo de productos. Pero bueno, en todo caso, hasta aquí ese repaso un poco a la iniciativa HasLab y a mi opinión sobre el futuro de la misma. Pero como yo ya he hablado muchísimo, ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees también que los HasLab tienen un futuro un poco incierto o por el contrario crees que todavía le queda bastante tiempo para seguir adelante? Déjanoslo aquí abajo en comentarios o cualquier otra cosa que se te ocurra respecto a los HasLab, a la línea de Marvel Legends o a cualquier otra cosa. Cualquier cosa nos la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Y ya que estás por ahí, también nos puedes dar un buen like y darle al botón de seguir y a la campanita para que no se te olvide ninguno de nuestros vídeos. Por mi parte, no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.